Buenas, 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 buenas. Estamos otro miércoles más por Ciencia al Paso, Radio Nuevo Día. Y esta vez hemos cambiado de estudio. Espero que Brian nos estés extrañando, Brian. Yo te extraño. Desde acá te mando un saludo. Estamos desde la Feria del Libro. Estamos acá. Y tengo a mi lado a los invitados del día de hoy. Pero antes de presentarlos, les voy a decir de qué vamos a estar hablando en el día de hoy. Sí, hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes o a veces también conocidas como enfermedades raras, llamadas así, ¿no? Que afectan la vida de millones de personas, contrario a lo que uno piensa, ¿no? Cuando dice poco frecuentes, piensa que es solo algunos y en realidad afecta a millones de personas, pero de las que se habla muy poco. ¿Por qué? Bueno, hoy nos van a estar contando nuestros entrevistados sobre cuáles son las enfermedades poco frecuentes y por qué se llaman así también, ¿no? Vamos a arrancar, antes de presentarlos a ellos, con 5 datos curiosos para romper el hielo y entender por qué este tema merece más visibilidad. Voy a arrancar con el primer dato curioso. Dice, aunque cada enfermedad rara es poco frecuente por sí sola, colectivamente afecta, escuchen este número, hasta el 3 y 8% de la población mundial, es decir, cientos de millones de personas. Parece poco. Más de 6.000 enfermedades poco frecuentes descritas en el mundo. 6.000 enfermedades poco frecuentes. La mayoría tienen origen genético y el 70% aparece en la infancia. Esto es un dato sacado de argentina.gov.ar. ¿Qué otro dato curioso? Tenemos que en Argentina las estimaciones oficiales y de organizaciones civiles ubican entre el 3 y el 3,6 millones de personas con al menos una enfermedad poco frecuente, es decir, 1 de cada 13 personas. Ahí ya no sé si sería tan poco frecuente, si es 1 cada 13 personas. El otro dato curioso tiene que ver que muchas de estas enfermedades poco frecuentes tardan años en diagnosticarse. El retraso del diagnóstico es un problema crónico que afecta al acceso del tratamiento y a la calidad de vida. Y por último, existen listados oficiales en Argentina para identificar las enfermedades poco frecuentes y facilitar el acceso a derechos y prestaciones. El Estado tiene un programa nacional de enfermedades poco frecuentes y un listado público que se puede acceder. Pero, ¿qué son las enfermedades poco frecuentes? Bueno, en este caso voy a presentar ahora sí a nuestros invitados del día de hoy. Contamos con la presencia del presidente de la Fundación de Enfermedades Poco Frecuentes de Río Gallegos, Cid Adolfo, y también contamos con la presencia de la enfermera de la asociación, Marta Rogel. Así que vamos a conversar sobre la labor local y los desafíos que tienen a día de hoy la Fundación. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes para tu audiencia y agradecer por la invitación. Bueno, yo soy Marta, secretaria de la Comisión de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes. Mi compañero. Hola Natalia, gracias por invitarnos a vos y a Julián. Un espacio raro, distinto, ¿no? Sí, distinto. Bueno, está lindo acá, ¿no? Costó un poquito encontrarlo, pero los encontramos. Es un poco distractor. Hay como mucha distracción ahí. Pero gracias por favor. Este espacio que es importante para nosotros. Solamente decirte que trabajamos para toda la provincia, es una asociación a nivel provincial. Bien, o sea, no es solo de Gallegos, sino a nivel... Tenemos referentes en distintas localidades y bueno. Genial. ¿Y hace cuánto que están trabajando de esa forma? Mira, nosotros empezamos en el 2010 aproximadamente con una enfermedad de mi hija, tenía 19 años, una vida normal, hasta que transcurre que queda embarazada. Le faltaban 7 días para nacer su bebé y fallece en la panza. Nosotros, la ignorancia, como siempre decimos como papás, después de la pérdida de su bebé, había engordado muchos kilos y ella trataba de caminar un poquito y se cansaba. Nosotros le conseguimos una cinta de caminar, bicicleta, bueno, aparte de toda la parte psicológica, imagínate, ella tenía toda la ropita, tenía todo para su bebé, fue muy duro. Y claro, ella hacía 6, 7 pasos y se cansaba, se agitaba, decíamos, estás muy gorda,
y había subido casi 30 kilos y no era eso, hasta que ya no podía dar más y bueno, por una radiografía, una placa, ingresa a Medisur y le detectan una posible hipertensión arterial. La estabilizan en Medisur, la llevan al hospital de Río Gallegos, después de estar internado unos días, en vuelo sanitario a Buenos Aires, bueno, hay 3-4 meses allá haciendo estudios las 24 horas a cualquier hora del día y nos dicen que es una hipertensión arterial pulmonar. No teníamos ni idea de lo que eran nosotros. Llegamos a Gallegos, el aeropuerto, vos sabés lo que es, una desolación, lo que siempre comentábamos nosotros, ¿no? Bajás del avión y no tenés a nadie, nada. Están en Buenos Aires. Tratamos de ubicar a alguien con esa enfermedad, empezar a estudiar y a leer, porque no sabíamos ni lo que era nosotros. Y a los 6 meses encontramos una chica, Nati Focci, una deportista de acá de Río Gallegos, que tenía la misma enfermedad, no consumía alcohol, no consumía cigarrillos y lo mismo, ella salía a tirar la basura a 6-7 pasos y se desmayaba. Al año detectamos un enfermero que falleció lamentablemente, Hernán, trabajaba compañero de Marta en el hospital y dijimos no vamos a hacer nada, somos 3, no vamos a hacer nada, después de un año 3 personas, así que empezamos a investigar y a estudiar un poquito qué eran las enfermedades poco frecuentes y ahí fuimos armando un grupo de autoayuda. Empezamos no solamente con lo que era hipertensión arterial pulmonar, que no es la presión, después Marta te va a explicar bien, ¿no? Bueno. No es la presión común que todos tenemos, ¿no? A ellos se les pone duro, para que la gente entienda, las arterias que llevan sangre del corazón a los pulmones, las nuestras son flexibles, Marta te va a explicar bien, y las de ellas se ponen duras, rígidas como manguera, el corazón trata de bombear a los pulmones oxígeno y se va agrandando como un globo. Así que bueno, ahí empezamos a formarla, a estudiar un poquito, hasta que logramos en el 2019 hacer la asociación legalmente constituida con personalidad jurídica y bueno, empezar a ver el tema de la ley nacional, la ley provincial y contarte, Natalia, que somos los únicos del país que tenemos un registro de pacientes de toda la provincia. Hoy tenemos 640 familias, decimos nosotros, ¿no? Porque tras un paciente hay un grupo familiar. Muchos de estas personas, imagínate acá en la localidad de Gallego estamos solos, imagínate en el interior donde quizás hay 2 o 3 pacientes. Y bueno, también somos los únicos que tenemos la reglamentación de la ley. Hemos hecho un trabajo de hormiga y estamos asesorando a otras localidades, a otras provincias, a otros países también, Perú, Uruguay, bueno, distintos lados que nos han solicitado porque cuando comenzamos todo esto no había de dónde sacar una reglamentación de la ley y eso le pasa a ellos también, ¿viste? Claro. Sí, bueno. Ustedes son el ejemplo ahora a seguir de los pasos. Lamentablemente, ¿no? Yo siempre digo que lindo hubiese sido hacer una asociación de turismo. Claro, pero visibilizaron una situación que, como ustedes decían, no se conocía eso. Sí. Porque me estás diciendo que no es lo mismo. ¿Cómo sería ahí? Una de las tantas patologías que hay dentro de lo que son las enfermedades poco frecuentes es la hipertensión pulmonar. Hiper es un prefijo que habla de mucho pulmón, o sea, una resistencia alta hacia el pulmón. Eso es un poco lo que describía Fito, bueno, para el buen entendimiento, como una manguera, porque es más dura, el corazón tiene que trabajar más, hace un mayor esfuerzo, ¿para qué? Para llevar a esa sangre al pulmón y eso termina en un fracaso y justamente en una patología que no tiene cura y que en muchas como esta enfermedad, como otras, terminan en trasplante, como el caso de Nadia. Nadia terminó con un trasplante bipulmonar, por eso nosotros también solamente hablamos de las enfermedades raras, sino hablamos de la importancia de la donación de órganos. Porque la mayoría de las enfermedades, más cuando afectan a órganos vitales, justamente llevan a un trasplante. El caso de Nadia tiene trascendencia porque ella, con la familia, digamos, porque fue la familia la que realmente impulsó esto, llevó a cabo la difusión de todo lo que son las enfermedades raras. ¿Sí? En realidad, en el mundo hay 8.000 enfermedades. En el mundo. En la Argentina se hizo un vademecum y la bajaron a 6.000. Eso no quiere decir que las 2.000 no existan, no. Lamentablemente,
nos queda mucho por hacer como sociedad. No tenemos unas políticas públicas que nos ayuden a afrontar no solamente la parte asistencial, sino la parte social, porque impacta de gran manera en ambas partes. Nos falta, o sea, el hecho de haber conseguido la adherencia de la ley nacional, que ya es un paso muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos justamente todos los beneficios que aporta la ley 26.689, que es la ley de enfermedades poco frecuentes. Entonces es la única provincia que realmente tiene la ley y la reglamentación. Pero a pesar de ello se nos hace muy difícil el día a día. Claro. Saben que hoy el país no está en condiciones afecta muchísimo, en este caso más aún, el que está enfermo le afecta, el que tiene una enfermedad rara más aún. Exacto, sí. Nosotros no tenemos una infraestructura acá para abordar por completo, ¿sí?, una enfermedad, ni tampoco como sociedad estamos preparados para insertar a esa persona que lamentablemente tiene sus limitaciones, las cuales no son visibles, porque ¿qué estamos acostumbrados a ver? Exacto, sí, lo que estábamos hablando antes de arrancar el programa. Una discapacidad con que le falta algún miembro, sí. o que tiene una afección ocular, Sí. ¿viste? Eso es lo que uno entiende por discapacidad. Y hay gente que no. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar no te permite subir escaleras, ¿sí? Entonces, eso ya para nadie era un síntoma y realmente era poco visible. Y cómo no, pero este no quiere subir, no quiere ir a hacer su trabajo. Es verdad, sí. Y por eso, ante el desconocimiento, uno tiende como a pensar ahí ese doble pensamiento siempre para mal, ¿no? Nunca para bien. Como si una piba joven, cómo no quiere Claro. caminar, nos pasaba en el aeropuerto. Si vos decís como salud, como sistema de salud, ¿estamos preparados para? No estamos preparados. Yo soy enfermera, me jubilé hace un año. Justamente ayer, el 1 de noviembre, hace un año que me jubilé, después de cumplir 44 años de trabajo. No me quería jubilar por tanto. Pero bueno, había que dar paso. Y yo me acerco a ellos porque los conocí una noche de guardia, y mientras él me contaba, yo decía, yo soy miembro del equipo de salud. ¿Qué hago yo si en este momento cruzo la puerta una paciente con esto, bla, bla, y no tengo respuesta? No sé cómo resolverlo. Entonces dije, bueno, qué mejor que en esos casos involucrarse. Con eso traté también otro tipo de patología durante muchos años, dentro de una amiga con una miastenia, sin incluirla como una enfermedad poco frecuente. La trataba, la acompañaba, le hacía tratamientos, todo, pero era como la hija de mi compañera. Claro, sí. No había ¿Viste? distinción si tenía una enfermedad. Claro, no la asocié con alguna de esas cosas. Por 15 años la traté y después me di cuenta, yo digo, o sea, si uno que es personal de salud no se involucra, no podemos pedir más a la sociedad. Pero sí le podemos llevar información. Por eso hicimos en una oportunidad un gran trabajo con Fito, con un grupo de compañeros, nos fuimos a hacer la recorrida por toda la provincia. Hicimos la difusión para hacer la visibilización de las enfermedades. Fuimos pueblo por localidad y encontramos lugares en los cuales no podíamos entender. Si nosotros acá nos sentíamos solos, Claro, en otro lugar que tiene menos habitantes, menos recursos. hasta Tres Lagos. Acá tengo como un flyer, ¿no?, con los datos que estaban diciendo que a día de hoy tienen un registro de 634. Ese está desactualizado. 640 son. Ah, ahora ya, este es de agosto. Exacto. Bien, y acá hay una distinción de cada localidad. Está, bueno, me interesa. Es el trabajo que hemos hecho a Pulmón pulmón y hormiga. Sí, porque acá veo, dice, bueno, Las Heras 13, Caleta Olivia 64, Pico Truncado 13, Puerto Deseado 42, Puerto San Julián 14, Piedra Buena 17, Puerto Santa Cruz 6, Río Gallegos 347. Bueno, obviamente tienen más datos acá porque Perito, claro, Perito Moreno 12, Los Antiguos 3, Gregorios 11, Chaltén 3, Tres Lagos 1, El Calafate 26, Río Turbio 32, 28 de noviembre 22. Estos
es hasta agosto, ¿no? Ahora... Natalia, depende mucho también de la difusión que hay en las localidades, Ujú. porque Puerto Deseado, fíjate la cantidad que tiene. Nosotros teníamos una referente que falleció lamentablemente, Lidia Chavarría, con una patología, y ella, fíjate la cantidad de gente que registró. 42. 42, casi, fíjate lo que es Caleta Rodríguez, ¿no? Caleta 64. Entonces, el trabajo de concientizar y darle horas de difusión, porque esto no es llegar y sentar. Nosotros hablamos por teléfono, a veces tenemos hasta 30 mensajes o 20 mensajes todos los días. Claro. Y bueno, ahora con el tema de la medicación. Pero mirá lo importante que comentaba Marta. No sé si vos sos mamá. No. Bueno, vos vas con algún familiar al hospital y lo primero que pensás que vas a estar re seguro con lo que te van a hacer en el hospital. Y como Sí, decía Marta, confías, no estamos sí. preparados. Nosotros venimos, fue lanzado en el 2019 el código QR. Estos medicamentos, imagínate, acá tenemos una nenita que se llama Nayara, que usa una bomba de infusión. Ese medicamento ronda los 60 millones de pesos por mes, son vasodilatadores. No todos los cardiólogos, todos los médicos tienen acceso a la información de ese medicamento, que puede ser contraproducente con otros. En el caso de Nadia, no podía recibir suero. A vos te encuentran en un accidente, llegar a la calle, lo primero que hacen, le decía, Marta, ¿qué hace usted? Y tomamos los signos vitales, los hidratamos, y ella no podía recibir suero porque el corazón era un globo. Desde el 2017 venimos peleando y trabajando para que se implemente el código QR. En el 2019 fue lanzado en Casa de Gobierno y hoy estamos en 2025 y todavía no lo podemos tener completamente. El código QR es una pulsera o una credencial donde vos tenés todo el medicamento, como este que te digo, que sale carísimo, son muchos de alto costo, y el prospecto es 1 metro por 1 metro. ¿Quién lo va a leer en 40 minutos? Mi hija Aparte la urgencia te lleva... Esto, un poquito lo que resume Tito, demuestra un poco que en nuestra provincia nos falta trabajar lo que son políticas públicas. ¿Viste? Porque en realidad nuestro eje principal para la coordinación de todo este trabajo debería ser el Ministerio de Salud. Aún no hemos logrado que el Ministerio de Salud trabaje en conjunto, porque no es la idea de salir al camino, sino es sumar los esfuerzos para tener trabajar colectivamente. Un objetivo en común. A medida que vamos hablando, te vamos dando información. Sí, este dice, desde la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, provincia de Santa Cruz, informamos que nos encontramos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz el implemento de para los pacientes de enfermedades poco frecuentes del código QR. Que está, eso dice 2019. Si pasás así un poquito, ahí vas a ver cómo era la implementación, ¿no? Ah, es como un carnet. Pero no hay una pulsera, porque también pensamos eso. Sí, pulsera sería mucho más. Y imagínate en un accidente que alguien empieza a buscar una credencial. No, es muy difícil, no, es muy, muy complicado. No. Pero esto es del 2019 y estamos en 2025 y nada. Y tampoco puede ser ningún profesional es adivino a que cualquier persona pueda padecer una enfermedad poco frecuente. Y, bueno, o sea, nos falta formación. Ah, este sería como el modelo. No, un espectáculo, no sé si, a ver, ¿dónde está? ¿Por acá? Si querés me lo reenvías, dale. lo mandás y yo lo pongo en la pantalla. Dale, mejor. Mientras hablamos va... Eso nos permite tener un acceso rápido a la historia clínica. E inclusive hablábamos de que los profesionales tengan un contacto directo para que puedan ver la patología antecedente. Sí, sería muy más práctico, rápido, muy práctico, sí, tal cual. Sí, con una respuesta más rápida, ¿viste? Pero bueno, aún no hemos logrado eso, nuestra idea sigue en pie, nos hemos reunido con las autoridades en tiempo y forma que nos han permitido. Pero es importante destacar... ¿Pero ellos qué les responden ante el pedido de ustedes? Sí, que lo vamos a hacer. Ah, pero ahí está, en veremos. Mira, hay muchas cosas que se pueden ir a hacer cuando hay voluntad, obviamente. Cuando hay voluntad. En el hospital, hace un par de años atrás, el doctor Javier Lerena, cuando era director médico, se interesó mucho por todo lo que veníamos planteando y él generó dentro del hospital una unidad de enfermedades poco frecuentes. ¿Cuál era el objetivo de esa unidad?
era hacer de referencia para hacer el nexo dentro de todos los servicios del hospital para aquellas personas que padecen una enfermedad poco frecuente, que tienen sus limitaciones, tienen una familia, son personas, tienen más compromiso que cualquier otra persona. Entonces, y algunos requieren estudios urgentes y otros no tan urgentes. Entonces nosotros íbamos a flexibilizar todo ese trabajo y nos hizo la designación, todo, pero nunca nos dieron el espacio físico para poder trabajar. Tenemos creada la unidad de enfermedades poco frecuentes dentro del hospital. O sea, ustedes ya tienen todo, solamente falta el visto para que nos abran la puerta. Qué terrible eso. Mira, Natalia, teníamos una paciente, Nancy se llama Río Turbio, ya tiene una patología, no me acuerdo cómo es, que se llama, que es como la cefalea en racimo. Cefalea en racimo, que ella me decía que es lo mismo que un hacha, que te lo parten en la cabeza. Dice, yo llego al hospital en las últimas, no puedo ni hablar, y empiezan DNI, nombre, obra social. Mirá qué importante si en el sistema de toda la provincia estuviera. Yo me voy a la fiesta del lago, por ejemplo, vamos a darle un poquito de publicidad, ahora de gallego, y me pasa un accidente y no tengo que andar con una carpeta con 40 biblioratos con la historia clínica. Sí, no tiene sentido. Era lo importante. Pero bueno, nos hemos reunido con un montón de... Más en estos años donde la tecnología nos ha superado en todo un montón de cosas. Pero es que está muy buena esa propuesta, porque como vos decís, hasta que vos buscás la información, hasta que ya tenés acá la pulsera, escaneas y ya tenés todo, ¿sí? En la ambulancia, ¿no? Y como toda cosa tiene su especialidad, porque vos te recibís de médico o te recibís de enfermero, ¿sí? Pero con un amplio conocimiento, un poquito de cada cosa, para profundizar. Después vos tenés que hablar. Por ejemplo, no es cualquier enfermero, yo voy a hablar de la parte de enfermería, no es cualquier enfermero de neonatología. No es lo mismo el enfermero de neonatología que el enfermero de la internación general. Claro. ¿Sí? Porque hay otras cosas que se modifican, ya sea como paciente, y son profesionales muy especiales. Claro. Por eso tenés el cardiólogo, por eso exacto, tenés la especialización de los médicos, exacto. Claro, lo mismo para la enfermería. Exacto, entonces vos decís, ¿cómo concientizás todo eso? Yo agradezco siempre que me den la posibilidad de hablar, no porque me guste hablar tanto, sino porque me ha impactado mucho cómo una enfermedad poco frecuente que afecta justamente a la persona, que se demora entre 5 a 7 años, que su origen es genético, pero no todas las veces se detecta en la infancia. En la mayor cantidad de veces sí. El caso, que por un ejemplo, del hijo de Mercedes Nazareno Infante. Viste que nos complementamos los dos, ¿viste? Sí, muy bien. De Nazareno Infante, es un nene que nació con una atresia de vías biliares. Eso es una malformación congénita que lo lleva, ¿sí? ¿Esto es lo que me estás comentando? No. Okay. Que lo lleva a Buenos Aires para su tratamiento, que también tiene otra patología asociada, que es las dos son enfermedades frecuentes. La atresia de vías biliares a los 5 años lo lleva a un trasplante de hígado. Entonces vos decís, fíjate, todo el camino de esa familia, que ya tenía 2 hijos, que tiene una enfermedad poco frecuente, en ese momento no tenía trabajo el papá nada más, la casa, la planta, el perro, el gato, lo que sea, ¿viste? Que deja acá para estar 1 año, 2 años en lugares lejos de la casa, en un cambio de hábitat, con lo que significa el desarrollo. Mirá cómo impacta. Yo digo, ¿cómo no visibilizar lo que es una enfermedad? ¿Sí? ¿Cómo no decirle, yo me veo bien, pero tengo una enfermedad poco frecuente y estoy limitada
Claro, lo que pasa es que es esta visión muy médica, ¿no? De que te tiene que faltar algo o como para que recién hables de discapacidad o digas, bueno, pero en realidad esto es importante visibilizar estas cuestiones, que por ahí no te puede faltar algo visiblemente, pero tenés una afección y que no solo te afecta físicamente, sino esto que vos estás mencionando, la parte como de la familia, ¿no? Por eso hablamos de no sacar del paciente. Vos imaginate que si son 640 pacientes, multiplicalo por la familia, por 3 nada más multiplicalo. O sea, ¿cuántas personas afectan todo eso? Y a eso el entorno, la vida, el día, la noche, el sueño, la comida. Es como hablábamos con, bueno, hace unas semanas vinieron también de hablar sobre el consumo problemático, ¿no? Y esta visión de no solo mirar a la persona por el consumo o por la enfermedad, sino también ver esto de la persona. Es una persona, más allá de esa etiqueta de la enfermedad o esa etiqueta del consumo, es una persona y por ende también tiene una familia por detrás que también se ve impactada. Que esa persona no necesita porque es un sujeto de derecho. Exacto. Yo escuchaba el otro día por televisión y entrelazaba que es un sujeto de derecho. Está bien, tiene un problema de consumo. Como hoy por hoy hablamos de las enfermedades poco frecuentes también. Entonces, cuando se empezaron a limitar un montón de cosas, sacar los medicamentos, limitarlo en las prácticas, porque hay personas que necesitan tener otras prácticas porque necesitan el abordaje de un equipo interdisciplinario, o sea, que no quiera tratar un solo. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos falta? Lo poco que habíamos avanzado desde ya los 4 años, hoy no tenemos, estamos estancados. ¿Es lamentable? Sí, es lamentable. ¿Tenemos la necesidad que nos escuche la población? Sí. ¿Somos una asociación sin fines de lucro? Sí. ¿Nos tenemos que sobrevivir dentro de todo como asociación? Sí. ¿Quién nos ayuda? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque con la poca cuota de socios, el presidente tiene que hacer maravillas para que no nos falte acá ni más. Ojalá nos pudieran permitir trabajar, porque no queremos trabajar para los pacientes, ni siquiera interferir en lo que puedan hacer quien esté en el hospital o en el ministerio, pero trabajar para los pacientes. ¿Para qué? Para tratar, no de solucionar, porque no lo vamos a solucionar. Pero sí, no, pero es como vos decís, o sea, para poder ayudar un poco necesitas estas políticas públicas. Mira, es importante. Esta foto sí. de la tesorera, el hijo de la tesorera, es una matocistosis. Nosotros venimos también desde el 2017-18 tratando de ingresar, no nosotros al colegio, sino poder capacitar a los docentes. Este nene en ese momento iba a ir al jardín. A la mamá la bajaban del colectivo, estando derivada en Buenos Aires, porque pensaban que iba a contagiar. Es una enfermedad, como vos ves, está los 365 días del año, ¿sí? Si vos si observa una varicela. Exacto, sí, tiene como el aspecto de una varicela. Y no contagia porque es una enfermedad. Y ahí estamos de vuelta con la falta de información. Es que en la escuela, le comento, ¿no? Imagínate. Yo voy a la salita de 4, veo a ese nene, empiezo a decir, me va a contagiar. O sea, si el portero, el no portero, el docente, el no docente está informado, va a poder hablarle a los papás y decir, mira, no contagias. Esta mamá perdía los turnos en Buenos Aires, la bajaban del colectivo. ¿Vos sabés lo que es conseguir un turno en Buenos Aires derivado? Sí, es difícil. Mirá, es importante que sería que nos permitan ingresar. El día 26 de agosto fue donde creamos el estatuto de la asociación, y nosotros somos medio pícaros en eso, ¿viste? Creamos y lo hicimos que sea una ley provincial, el día provincial de las enfermedades poco frecuentes, el 26 de agosto. No era lo importante el día, lo importante que en el artículo 2, ¿sí? Habla de que toda esa semana, el 26 de agosto, en todos los colegios, hospitales, se tiene que hablar y visibilizar sobre las enfermedades poco frecuentes. No se ha logrado todo. No, de hecho vos me estás diciendo que en los colegios no sucede eso. Bueno, vos fíjate que qué bueno sería poder lograrlo. Hemos golpeado muchas veces la puerta del Ministerio de Educación, porque a esos chicos hay que insertarlos. Sí. Hay que insertarlo en la sociedad, y dentro de la sociedad están los que termina ya siendo una discriminación eso. Bueno, vos fíjate que y otra, vos tenés eso, la sociedad cómo inserta a esta criatura dentro de su medio, pero también tenés la otra parte, la familia.
Esta mamá tiene 4 o 5 nenes, porque él tiene un hermano mellizo, pequeño gemelo. Él desarrolla la enfermedad, pero esa enfermedad no solamente se hace visible por fuera, como viste la foto, ¿viste? Con ese tipo de erupción en forma permanente los 365 días del año, sino que va afectando órganos internos. Y no tiene cura. Entonces, vos decime, ¿por qué no brindarle a toda esa gente? Porque hay que acompañarla, ¿sí? Una buena calidad de vida, lo mejor que la vida se le pueda aportar, ¿sí? Que tenga una vida dentro de todo lo más apacible posible. Pero para eso tenemos que estar preparados, como sociedad no lo estamos. No, no estamos. Nazareno, el que te contaba, el otro pequeño, Nazareno está participando en los Juegos Evita. Mira, ¿no? Por primera vez el año pasado. Él tiene una tenesinostasis, que es una afección cerebral, y tiene su parte hepática, ¿no? Que le hicieron trasplante de órganos. Perdón, Marta, y salió campeón nacional. Salió campeón nacional. Mira. Mirá el trabajo que se ha hecho entre la Secretaría, nosotros, para incluirlo, como dice Marta, ¿no? Hoy pudo viajar. El trabajo de la familia, fundamentalmente. Sí. La mamá y el papá son unos luchadores incansables. Y otra que ellos también, la enfermedad poco frecuente los lleva a un trasplante. Ellos han trabajado mucho por lo que es ambas cosas, digamos, y traer información para aquellos que no lo saben. Sí, el Garrahan, ni hablar. Pero esta pregunta, ¿no? Esta falta de información, ¿es acá a nivel provincial o es a nivel...? Y vos fíjate que lo que decíamos antes, en el país no hay un registro, cuando la ley 26689 habla que hay que tener un registro a nivel nacional, y no hay. Nosotros no podíamos seguir esperando, por eso hicimos, y hoy por hoy nos podemos sentar con cualquier ministro a discutir, porque nosotros sabemos dónde están los pacientes, qué medicamentos toman. Entonces, Claro, tienen el registro provincial encima. Exacto. Y acá me estabas mostrando una foto. Esa es nuestra sede, como decía Marta, qué importante poder tener nuestro lugar, ¿no? Nosotros hace 2 años que se paró la sede, fíjate lo que le falta, nada, Sí, 30%. está ahí. Varias veces hemos intentado hablar con el gobernador personalmente y pedirle audiencia, todavía no hemos logrado. Él en campaña se comprometió, así que sabemos que van a estar escuchando algunos de ellos. Y Sí, por eso esperemos, vamos a aprovechar. esperemos. Y nos falta solamente el 30%, o sea que... Fíjate Esta imagen No se la es podés mandar a no Julia, es grande. así la muestra. ¿Está en la página? Sí, y lo importante de esto es que atrás todo un Zoom, un quincho para dar capacitaciones, charlas, Qué genial adelante eso. una panadería, porque lo que te decía Marta cuesta mucho la inclusión. Nosotros acá podemos empezar con 2 o 3 puestos de trabajo y después, y no depender del Estado, Exacto. generar 6 o 7 puestos de trabajo. Hoy vos vas a pedir un trabajo y no conseguís, si decís que tienes una enfermedad rara o poco frecuente, Menos todavía. olvídate. Sí, es verdad. Entonces, mirá qué importante esto, ¿no? Y bueno, ya nos vandalizaron 2 veces, nos han robado chapas, no falta nada, nos falta un 30%. Hemos claro. hablado 20 veces con la gente del IDU, y bueno, pero la orden tiene que venir del gobernador. Y Bueno, esperemos que llegue, va a llegar el video, va a llegar. Sí. Ojalá que le llegue, mirá, porque... Pero no le falta nada y además es genial, le viene bien a la la segunda provincia. parte de esto era hacer 2 consultorios Ajá. y algún departamentito. Nosotros tenemos gente que viene de Turbio, de distintos lados, a hacerse un estudio. Se lo hacen a la mañana y tienen que andar dando vueltas Claro. hasta las 7, 8 de la noche que sale el colectivo. Imagínate qué importante sería donde puedan descansar, comer, cual. ir al baño, algo tan natural. Sí. A veces cuando los derivan no le dan el alojamiento, no digo siempre, a veces, porque dicen, no, si hoy vuelven el día. Y si te toca un día de viento, de lluvia, ¿qué haces con las valijas? Entonces, mirá qué importante sería estas cositas, ¿no? Sí, tener un buen espacio. Sí, sí, Malgastan que tener, tantas sí. cosas. Sí, coincido. Qué decir No que nos yo den trabajo manija. en una escuela. No nos den manija. Sí, hay presupuesto, pero se ve que para cosas importantes se ve que ahí está No faltando. pedimos mucho, sí. Es más, si nosotros pudiéramos tener llegada a estos ámbitos en los cuales te hablo, que es el hospital y el Ministerio de Salud, podemos dar una gran mano, una colaboración importante para los pacientes en primer lugar y para el mismo Estado. Sí, Porque exacto. esto de lo cual estamos hablando habla de generar las políticas públicas.
Es un trabajo en conjunto. Nosotros hemos dado charlas de enfermedades poco frecuentes como el virus en toda la provincia. Y la sociedad participó. Y pusimos mayor detección. O sea que realmente que le falta es la difusión, la concientización. Te había olvidado del programa. Tuvimos un año un programa de televisión, teníamos un programa de radio que Marta era la conductora acá en el EU14, ¿no? Sí, y otro en Puerto Deseado. O sea, hemos trabajado muchísimo. Sí. Y lo que decía Marta, si se nos llamara mirá, la ministra que se fue anterior, le cruzamos 3 notas de salud, nunca nos recibió ni nos contestó. A esta ministra nueva le estamos tratando. Con el único que pudimos tener buena predisposición fue con Rocío García cuando era ministra de Salud. Después estuvo el doctor García, que tuvimos un par de reuniones, no fueron muy productivas. Y con el doctor Varela, cuando estuvo, la verdad que armábamos mesas de trabajo cada 15 días. Nos juntábamos, Marta le llevaba las propuestas o los problemas de todo el interior, y él levantaba el teléfono y en 10 minutos solucionaba cosas que a nosotros nos llevaba 3 meses. Con esta ministra nueva le hemos dado tiempo a que se acomode en el cargo, pero también está esa incógnita de que no sabes si hoy iba a estar, si mañana va a estar, y volver a arrancar de vuelta, y volver a empezar. Es todo un trabajo. Pero si ya tuviésemos que se aplique la ley, la reglamentación, el censo, que sea oficial, el que viene tiene que continuar o mejorarlo. Exacto, es la idea. Y vos imaginate que con toda esta información aplicada al Ministerio de Salud podemos llegar a Nación y que desde Nación, porque hay un fondo destinado para las enfermedades poco frecuentes, pudieran bajar para que nosotros podamos, no la asociación, sino el Ministerio de Salud pudiera generar o mejorar la asistencia que puedan tener las pacientes con enfermedades. Nosotros no tenemos hoy ni acceso al ministerio, ni acceso al hospital, ni poder trabajar. Tenemos la información, nuestro compromiso, porque es fundamental para esto de tener compromiso, si no tenemos. No, pero se nota. Se nota el compromiso. La importancia de ponerle ganas. Nosotros salimos, como te decía Marta al principio, salimos 4 personas de la asociación a dar charlas. Las daba ella en 40 minutos. Nosotros teníamos programado recorrer en 15 días toda la provincia. Vialidad nos puso el móvil. Cada municipalidad hicimos que declare de interés municipal a las charlas, no pagamos alojamiento y comida. Mirá cómo se puede hacer sin plata. Nosotros cobramos una cuota de 500 pesos, la pagamos 20. Claro. Imagínate todo lo que podría hacer. No, si tuvieran el apoyo serían las cosas que harían. Claro, y los 40 minutos que hacíamos la charla, después quizás en esa localidad nos charlando con la gente. O íbamos al hospital, a los domicilios. Había un nene en la era, no me acuerdo el nombre. El galo tenía 30 metros y como era de otro partido no se lo ponían, de otro partido político. El nene en silla de ruedas, no tenía movilidad, o sea, no era una distrofia, ¿no? Sí, la distrofia muscular. Nada que él podía saltar y charlar y entrar al cargo. Estaban adentro de la casa en verano, todos abrigados. Vinimos, hicimos la gestión con Belén García, en su momento que estaba en Distrigas. Al mes le pusieron el gas, nos llamó la mamá llorando, que primera vez estaban todos adentro de la casa en remera. Bueno, vos fíjate e imaginate, ¿no? Lo que te estamos comentando. En una localidad con un clima inhóspito, ¿sí? No solamente el clima, las rutas y todo lo que te puedas imaginar. Estas 2 criaturas que tenían 2 hijos, un matrimonio que trabajaba todo, humildemente, ellos habían adaptado el baño de su casa para que su hijo pudiera entrar con la silla de ruedas, todo también con mucho sacrificio. Tenían que trasladar a su hijo desde ese lugar a San Julián para que le hagan a Pico Troncado para que le hagan los masajes, el kinesiólogo, 2 veces a la semana lo llevaba el abuelo. Costeando todo el abuelo, invierno, verano, pagaba combustible, todo. Y ahora vos me decís, el invierno, como vivimos nosotros en invierno. Acá hemos mejorado mucho el clima de Gallegos, pero en el interior no es tan así, ¿sí? Sin calefacción. No, terrible. Es terrible. Es inhumano. Sí, hicimos, ¿te acordás? Nos comunicamos con la gente del director del Perito Moreno
y también nos pasó en los antiguos, ¿te acordás? Nos comunicamos y esos ejercicios se los podían hacer vía virtual, con una llamada, y después quizás viajar una vez al mes a perfeccionar los movimientos, los ejercicios. Mirá cómo se pueden hacer un montón de cosas si le pones ganas. En los antiguos nos pasó lo mismo, nos llama una mamá, ¿te acordás? Veníamos en viaje, dice, no la conocemos, porque no nos conocemos entre todos nosotros, ¿no? Y nos dice que estaba en Buenos Aires derivada, que el médico había retado porque ella había estado 3 meses en los antiguos y no le había hecho kinesiología. No le dejaba explicar que en los pueblos, y acá no tenemos demanda, imagínate el kinesiólogo. ¿Qué pasa? La mamá fue al hospital, en los antiguos en ese momento, la chica de turno no sabía, no tenía idea, como nos ha pasado a nosotros, que nos habían cajoneado varias veces remedios, recetas, derivaciones, porque para eso es un número más. Sí. Y el médico la retó, pues dijo, estuviste 3 meses en tu localidad, no hiciste nada, y ella le quería decir que no tenía turno, porque la chica que daba turno desconocía la urgencia que tenía. Entonces, imagínate todas esas cosas. Tuvimos ¿te acordás? En Bajo Caracol, un señor, Hipólito Yrigoyen, que también tiene una enfermedad poco frecuente. Vamos a mandarle un saludo a Godoy. Es el único carnicero ciego. Sí. Mira. Eso está en Hipólito Yrigoyen. Yo digo, pero ¿cómo va a ser carnicero ciego? Lo contratamos, es ciego, corta carne por la sierra. La posada. ¿Viste esas cosas que vos decís imposible? Sí, anduvimos y realmente fue una experiencia muy buena, la hicimos a pulmón, nosotros no teníamos plata, ni llevamos plata, así que realmente fue una el muy linda ministerio no dio, ¿te experiencia. acordás? 30.000 pesos, que con eso comprábamos un café y un sandwichito en algún lado. Pero bueno, No, se pero puede hacer. es increíble el trabajo que ustedes hacen. O sea, es increíble, Lo que- realmente. sí. Somos un lindo equipo de trabajo. Realmente un grupo de gente trabajadora, porque si no, no lo hubiéramos. Y ustedes decían lo de la asociación, ¿no? ¿Cómo uno, ahora que están escuchando por ahí, quieren asociarse? ¿Cómo pueden hacer? Nosotros tenemos la página en el Facebook, de enfermedades poco frecuentes, provincia de Santa Cruz. Si no, ahora te doy el teléfono de la asociación. Mira, ¿cómo será que tuvimos que cambiar el número? Porque no podíamos mantener la línea. No, terrible. Tuvimos que cambiar y hoy por hoy le cargamos, no sé si 3.000 pesos y solamente WhatsApp. Pero mirá, podríamos tener algún teléfono del Estado, algún de esos oficiales. Porque es lo que decía Marta, nosotros ayudamos. No es que vamos con el problema, nosotros vamos con el problema y la solución. Y la solución, tal cual. Vos imaginate, el otro día hicimos, gracias a la profesora Andrea Sepúlveda, me asombro la capacidad de memoria que tengo con los nombres, porque La verdad que sí. me asombro lo mismo. Sí, sí. Hicimos una feria de pizza en un evento, ella nos invitó, vendimos más de 50 pisos en cuánto, en 1 hora. Y para juntar plata para pagar el contador, que estamos debiendo 2 años. ¿Entendés? Como todo pulmón. Aparte de la enfermedad, ¿no? No solamente... Por eso digo, está bueno utilizar el espacio también para quizás Generar alguien cosas, quiera asociarse, quiera Sería bueno. pagar una cuota para poder contribuir con esto, ¿no? Ya que- Conocernos, Sí, está genial. interiorizarse por lo que hacemos. ¿Todo bien? Decir dónde funcionamos, perdón. Sí, interiorizarse un poco lo que hacemos, que está bueno. Nosotros tenemos en calidad de préstamo un espacio físico en el Consejo Deliberante. Ujú. Bueno, y ahí estamos todos los días de 9 a 2 y hasta las 15 horas. Es el número de la asociación. Quien quiera mandar un WhatsApp. Bueno, Para aquellos que se quieran asociar, o tal vez a los que nos quieran conocer, también. o que puedan contribuir de alguna u otra manera si no se quieren asociar. Pero pueden acercarse ahí, tienen una parte en el Consejo Deliberante y si no, también pueden contactar por Facebook. O si no, acá les paso el número 2966-220376. Repito, 2966-220376. Ese es el número al que pueden contactarse para hacerse socios. Tenemos Ya. un banco de ortopédico. Nosotros prestamos sillas de ruedas, prestamos andadores. Bueno, vamos a aprovechar tu medio para decirle a aquella gente que le hemos prestado y no lo han devuelto que No, por favor. hay gente que hace 1 año, 2 años que andamos atrás de ellos tratando de que nos devuelvan las cosas. Es todo gratis, colchones de cara, tenemos un montón de elementos. Y déjame, que hoy me estoy acordando ahora, el 23 de noviembre
se hace una Expo Tuning, las mujeres fierreras, que estaría lindo que las invites algún día. Bueno. El 23 de noviembre hacen un evento, cumplen 10 años y se acordaron de la asociación, lo van a hacer a beneficio nuestro, donde vamos a recibir elementos de limpieza para la oficina, cosas ortopédicas también que estén en buen estado, porque tampoco dependemos, no podemos arreglarlas, y lo que es elementos de oficina y todo eso. Así que el 23 es un domingo, los esperamos acá en la Costanera, creo que hay algo de 200 vehículos ya inscriptos. Ah, mira. Vamos a tener al nieto que yo te mandé una propaganda que cumple un año, va a estar con bueno, me menciona eso también. Cumplen un año de su banda, son chicos de Río Gallegos, que estudian en el conservatorio y tienen entre 14 y 17 años y van a estar colaborando en todos los eventos que los invitan, así que van a estar también y bueno, orgullosos de que el nieto va a estar colaborando ese día, pero invitar a todas y agradecerle a las chicas, a las mujeres fierreras, que se acordaron de nosotros, ¿no? No, como otras instituciones, como la profe Andrea. Sí, como la profe que mencionaste. Sí. Siempre tenemos gente que nos ayuda, pero bueno, no está mal poder hacer esto que vos decís, porque es buena idea. Hay gente que escucha, hay gente que no sabe, hay gente que esto tiene que tener gran difusión, tiene que tener visibilización, que tal vez nos esté escuchando alguien que pueda decir, no, vengan, vamos a hacer, queremos trabajar con ustedes. El gobierno nosotros no va a llegar. Nosotros no tenemos bandera política. Y porque no, ahí ya está. Eso, o hacemos salud o hacemos política. Sí, tal cual. No se puede hacer política con salud. ¿Sí? Eso es algo que uno tiene que tener claro. Si cada uno tiene o quiere su política, lo tiene cada uno en forma individual. Pero en esto uno pone el corazón, el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, día a día, todos los días, y se pone en el lugar del otro. ¿Viste? Porque eso es ser empático, ponerse en el lugar del otro. Yo me pongo en el lugar de cualquiera de estas personas que padecen una enfermedad rara y cómo les afecta en su vida personal, social. Bueno, no hablemos de la parte económica, ¿no? No, sí, por supuesto. Pero mira que importante, por ejemplo, que el Ministerio de Salud aplique la ley y la reglamentación. Hoy queda a criterio de los auditores, por ejemplo, de la obra social de la Caja, que a criterio, hoy te autorizo el medicamento al 100, el otro mes al 50, el otro al 20, el otro al 30, bueno, no es al 30, pero bueno, al 70. Entonces, mirá qué importante sería que el Ministerio, o por ejemplo, esto que nos decía Marta, tener una oficina. Nosotros hasta hace 2 años atrás teníamos los turnos resguardados. Vos no tenés que ir a las 2 de la mañana a sacar un turno. Nosotros teníamos a Mercedes Romero, le mandaban un mensajito a la gente y ella todos los lunes gestionaba los turnos por teléfono. Mirá qué importante, no tenés que ir a las 2 de la mañana o pagarle a alguien para que te saque un turno. Pasaba. Íbamos a las 2 de la mañana, llegaban a las 8, abrían la ventanilla y decían, no, soy el número 11, se dieron 10 turnos. Vení mañana. Esto es un tema, ¿viste? O sea, pareciera que no, pero entorpece. Pero lo bueno es que la gente sepa, como vos dijiste al comienzo de la charla, qué es una enfermedad poco frecuente. La enfermedad son enfermedades que no tienen origen, o sea, no se saben por qué, para que la comunidad entienda, se producen, son de origen genético, pueden desarrollarse en alguna parte, digamos, de nuestra vida, puede estar relacionado con productos químicos que puedan o no, nosotros tenemos varios lugares dentro de la provincia, y hay algunas que ni siquiera se saben por qué aparecen. O sea, entendiendo que las enfermedades raras existen, que no estamos exentos de eso, que mañana la podemos llegar a desarrollar cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos una compañera que trabaja con nosotros que tiene una urticaria crónica ya, y que ella justamente es una persona adulta y se la desarrolló de grande. O sea, no tenés una etapa, o sea, si bien su origen es genético, no tenés una etapa de la vida en la cual te vas a decir, cuando tengas 14 o 20 o 50 vas a saltar. Bueno, teniendo en cuenta de eso, saber que la detección demora entre 5 a 7 años para que te den el nombre de la enfermedad que vos tenés. Terrible.
tenés que recorrer muchos médicos, el clínico, el ginecólogo, el cardiólogo, el neumonólogo, todos lo tenés que recorrer todos porque no son 5 o 10 años, recorres todos los médicos, te dan un diagnóstico, y ese diagnóstico, cuando llegas al diagnóstico, a veces llegas tarde. Yo no te digo que te lo van a curar al comienzo, pero por lo menos teniendo algunas pautas de lo que puede llegar a ser, puede ser menos agresiva tal vez la enfermedad o puede manejarse de otra manera. Estas enfermedades son progresivas, son limitantes porque aparecen, progresan, te limitan como ser humano, ¿sí? Porque o no vas a poder caminar o no te vas a poder insertar, o todas las cosas que te puedes imaginar con el límite, y después se vuelve crónica. Sí, y ahí es peor, porque si la abarcamos en la parte crónica, si el Estado mirara eso, es decir, bueno, yo prefiero hacer educación primaria para no llegar a esta parte. Claro. ¿Sí? Prevenir. Por eso hablamos de hacer prevención, de hacer políticas públicas, hacer compromiso, que en salud es muy importante para eso. ¿Sí? Así que nosotros, más que agradecidos porque nos permitas decir todo lo que significa una enfermedad rara. Es que es importante la difusión, y esta fecha que vos mencionaste de agosto está bueno para las escuelas también, sí, para que lo tengan en cuenta. Fíjate nosotros nos hemos comprometido en algunas charlas de ir a las escuelas. Yo no tengo problema de ir y hablar de lo que es enfermedades, ya sea con niños, con adolescentes, porque los niños son el mejor semillero de todo lo que uno Tal puede cual. hacer. Los niños aprenden un montón de cosas y concientizan más que los adultos. Mira, nos permitieron en la escuela 19 2 veces, en el secundario creo que era 19, porque la directora se puso firme, dijo ustedes van a venir, y en la UMPA creo que estuvimos también 1 o 2 veces. Ya vamos a estar charlando ahí para chica que te muestra la vayan. foto, ella no es que vive así, son ataques que le da, era porque... Eso ya es crónico. Sí, ella la enfermedad, y cuando iba así, le decían que había comido lechuga en mal estado, que era el hígado. Qué terrible. Y ella estaba frente a chicos, imagínate, y cuando faltaba, vos viste lo que es la foto, un monstruo realmente, la directora decía, bueno, ¿querés venir? Yo una va. Bueno, ahora está afectada la asociación STA. Qué terrible. Y no le ha agarrado de vuelta esa crisis. Y lo que te decía Marta, nadie está libre. No, obvio. Nosotros, las etiquetas, además. Yo veía el trasplante, lo veíamos como familia por televisión. Y hoy nos tocó estar del otro lado. La importancia del trasplante, dar vida. Sí. Y la donación pediátrica. No puede ser, a vos te parece que Tierra del Fuego tiene más ablaciones que Santa Cruz. Tierra del Fuego, el Cucay de Tierra del Fuego, la verdad que hay que sacarse el sombrero como trabaja. En Santa Cruz nos falta. Sí. De hecho, igual podemos hablar después de un poco... Nosotros te hacemos el programa, ¿eh? No, pero está bueno la difusión porque justamente pasa esto de que no se conoce. Así que, no, yo súper agradecida que hayan venido y seguramente los voy a volver a invitar y seguramente también para las escuelas. Ahí voy a estar... Sería muy importante. Sí. Hace una hora que estamos charlando. No, sí. ¿Te aburriste? No. Y nos quedó... No. Y me encantaría ir a la escuela. Cuando trabajaba en el hospital, en el año 2014, no teníamos muchos medios para salir, pero había enfermedades que había que tratar, más teniendo en cuenta de que la ciudad no tenía las calles asfaltadas. Claro. Bueno, conclusión, ambulancia, pero las pacientes estaban. Entonces, un grupo de enfermeros nos juntamos. Yo era un poco la referente. Yo hablo de esto porque me enorgullece en primer lugar como enfermero, ¿viste? De que pudimos hacer eso hasta casi prácticamente desde que me jubilé, hasta un año antes de que me jubilara, de hacer RCP en todos los lugares. Hacíamos RCP en todos los lugares. ¿Quiénes lo hacían? Un grupo de enfermeros. Un grupo de enfermeros que íbamos a donde nos solicitaban, nosotros íbamos por parte del comité de docencia del hospital, quienes avalaba la certificación, y la gente se iba
Chena, qué bueno aprender a hacer la maniobra de género, qué bueno aprender a hacer el RCP. Esa experiencia, al margen de que la hice con mucho amor porque es mi profesión, ¿por qué no llevar un poco de las enfermedades poco frecuentes, así como hicimos nosotros por todos los lugares? Los referentes nos habían preparado ciertos lugares para que a la gente, para que nos fuera a escuchar. Claro. Y bueno, y decir hoy por hoy, en Santa Cruz se habla de las enfermedades poco frecuentes, gracias a todo el trabajo de hormiga que hicimos, un grupo de personas, no con un interés personal, sino justamente con la visión de visibilizar las enfermedades raras. Así que yo estoy totalmente agradecida. Sí, sí. Agradecer a vos, a Juliana, a la gente de La radio. De la radio por este espacio. No, gracias a ustedes. Importante. Hemos estado en charlas donde han estado 100 personas, como 10, y para nosotros es importante igual. Es que sí. Va a llegar, la información llega, no importa, aunque sea una persona, llega, siempre Para llega. aquella persona que Sí, quiera contactarse, repito de vuelta, si el gobernador nos quiere mandar un mensaje. va a llegar el mensaje. Sí, sí, va a llegar, va a llegar. El ministro de Salud, el presidente del Consejo de Educación. Quienes quieran pueden comunicarse ahí con la asociación. Así que Ojalá que como sí. el número que tenés linda voz para repetirlo. Repito el número de vuelta por si se quieren hacer socio, por si el gobernador o quien sea está escuchando esto, 2966-2203-76, ¿sí? Y obviamente las redes sociales. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, contar un poco de esto. Gracias, Julián, también por quedarte. Y Qué operadores. sí, no, tengo un operador. Así que bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos otro miércoles más. Muchas gracias por haber venido. Los agradecidos somos nosotros. No, por favor. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene por Ciencia al Paso. Chau, chau.